familiar, vamos a llamarlo así, y de alguna manera la relación laboral, ¿verdad? Está enfatizando él acerca de la obediencia, el respeto y lo que es justo delante de Dios. Esto, ¿verdad? Como resultado a lo que hemos venido estudiando desde Efesios 4. El Señor exhortaba a la iglesia de Éfeso a vivir en amor, en unidad, ¿verdad? En obediencia. Y entonces lo va transmitiendo, transportando en nuestras diversas áreas de vida y relaciones. Entonces, una de las relaciones más importantes o muy importantes para nosotros es la relación familiar con respecto a cómo nosotros nos comportamos con las personas que conviven más con nosotros. O sea, con los que pueden poner, vamos a llamarlo así, nuestro testimonio en una balanza. Era lo que el apóstol Pablo le llamaba la atención a la iglesia en Éfeso. Porque hay algo muy importante aquí. Hablábamos del matrimonio la semana pasada y ahorita vamos a hablar de los hijos para con los padres y los padres para con los hijos. Habla de esa relación, ¿verdad? Que tiene que estar bien fortalecida para nosotros poder reflejar a Cristo. A veces queremos servir bien en la iglesia, pero dentro de nuestra casa o en el círculo, ¿verdad?, más cercano a nosotros, no somos de gran estima o bien vistos. ¿Por qué? Porque las primeras personas, voy a hablar un poquito atrás del matrimonio, lo primero que te hace la esposa es decir, bueno, tú me dices esto a mí y en la iglesia eres otra cosa, o viceversa. O luego los hijos con los padres. ¿Por qué? Porque tenemos paciencia para con la iglesia, tenemos prudencia para con la iglesia, pero dentro de nuestras relaciones familiares, ¿verdad?, las cosas más cerca que tenemos, no logramos tenerla. Esto es para los hijos, para los esposos o esposas, y aquí también aborda el tema de los siervos, ¿verdad?, o en las cosas laborales. Entonces, Efesios 6, hermanos, si lo resumimos así, lo que leyó el hermano, pues está muy claro que nos habla a la obediencia, pero Efesios 6 habla más que la obediencia. Y en el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y hasta ahí podremos detenernos quizá el día de hoy. Porque, les decía yo, aquí el apóstol Pablo aborda a la iglesia en Éfeso, a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. O sea, esto es lo correcto delante de Dios, la obediencia. Pero aborda uno de los 10 mandamientos que el Señor le dio, ¿verdad?, a Moisés en las leyes. El de honra a tu padre y a tu madre, que como todos saben, o los que no saben hoy van a saber, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué promesa? Bueno, ese mandamiento nos da la promesa de un bienestar y longevidad. O sea, dice, te va a ir bien y tus días se van a alargar sobre la tierra. Entonces, la obediencia, aquí está apuntado por aquí, nosotros no logramos a veces discernir o distinguir, es la palabra correcta, que la obediencia no es lo mismo que la honra. Porque, ¿qué entienden ustedes por honra, hermanos? Mande. Respeto. Por ahí, allá atrás alguien, hermanitos. ¿Qué entienden cuando dicen honra? A ver, hermanito. Respetarlo. Bueno, si ustedes buscan la palabra honra en el diccionario, va a ser respeto a alguien o enaltecer o premiar un mérito de alguien. Entonces, el primer mandamiento que Dios dejó con promesa fue honrar a vuestros padres. Aquí él aborda esto porque la obediencia dentro de los que somos hijos va a llegar hasta un cierto
punto, por llamarlo así, cuando tú ya te separas de la tutela o de estar en la misma casa con tu padre. Pero la honra tiene que ser perpetua. La obediencia se va a regir hasta que cuando yo salí de este hogar y pues ya no estoy con mis padres, ya no vivo con ellos. Tengo que seguir siendo obediente porque siguen siendo mis padres. Pero yo ya tengo, como lo vimos la semana pasada, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora yo, cuando salí de esta casa, me convertí en una cabeza de hogar. Que ahora yo tengo que dar órdenes a mis pequeños hijos, ¿verdad? Para que ellos no obedezcan. Pero la honra a mis padres tiene que ser siempre. Y la honra o el honor a los padres tiene que ser o se basa en tratarlos con un profundo respeto, en un aprecio, con consideración. La Biblia dice así, de alta estima. Tenerlos en alta estima. ¿Por qué? Porque los padres no los escogimos nosotros. Usted se escogió a lo mejor su casa, escogió quizá su esposa, quizá piensa que escogió usted su auto, escogió cuántos hijos tener. Usted puede pensar que escogió lo que hoy tiene, ¿verdad? Pero los padres fueron los que Dios destinó para nosotros. Y el honrar a nuestros padres es de vital importancia y es algo que, como decíamos del matrimonio, también el diablo ha querido perturbar esa relación. ¿Por qué? Porque Satanás se va sobre las bases que Dios dejó. La familia la estipuló el Señor como una bendición. Por eso dijo, ustedes se van a multiplicar, el hombre dejará a su padre y su madre, porque la familia es una bendición de Dios. Pero Satanás busca que las familias se rompan. Y esto es matrimonios y relación padre e hijos. Y entonces dice, honra a tu padre y a tu madre. Muchos de nosotros no logramos discernir esa palabra. Y decimos, ¿por qué me va mal? Es que todo lo que hago me va mal. Si el mandamiento de Dios, que es el quinto mandamiento, ¿verdad? Según lo que se le dio a Moisés en la ley, trae la promesa de que nos va a ir bien si nosotros decidimos honrar. Entonces, al día de hoy, porque ha aumentado la tecnología, porque han pasado muchas cosas en el mundo, no se le honra a los padres como en la antigüedad. Y es que honrar es un mandato de Dios. No es como una opción que Dios te dice, si tu padre fue bueno contigo, hónralo. No, el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque eso, hermanos, era muy castigado en la antigüedad por Dios si no se llevaba a cabo. Vamos a leer unos versículos en el Deuteronomio 27:16. ¿Quién lo puede leer? (27:16) del libro de Deuteronomio. ¿Ya lo tiene por ahí? A ver, hermanito Elías. Digo, Esdras, perdón. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjense en la antigüedad. Lógicamente vosotros ya no estamos bajo maldición, porque Jesús se hizo maldito, dice la Biblia, por amor a nosotros, y cambió esa maldición en bendición. Pero dice, maldito el que deshonrare a su padre. Y hablamos que la honra es enaltecer o tener en alto, ¿verdad?, a alguien, respetarlo, considerarlo, valorarlo, etcétera, etcétera. Y por consecuente, el deshonrar es
todo lo contrario a lo que dije. En lugar de tener a alguien en alto valor, lo tenemos como alguien común. Entonces dice, maldito. Venía una maldición de parte de Dios cuando alguien deshonraba a sus padres. Proverbios 20:20 y Levítico 20:9, ahí para que lo pueda buscar alguien más. Proverbios 20:20 y Levítico 20:9. A ver, hermanito Pedro, ¿cuál tiene usted por ahí? A ver, Proverbios 20:20. La palabra dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Amén. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara y permanecerá o estará en oscuridad tenebrosa. Y ahora nosotros podríamos decir, bueno, hermano, estamos hablando de honra y ahora está hablando de que maldice a su padre. Yo nunca le he dicho a mi padre maldito ni nada. Pero la palabra maldito es maldecir. O sea, decir mal de sus padres. Hablar mal. Expresarse mal de tu padre. Expresarte mal de tu madre. Dice, y el que hace eso se le apagará su lámpara y estará en oscuridad tenebrosa. O sea, el Señor está diciendo que cuando nosotros, como leímos en Deuteronomio 27, maldecimos, ¿verdad?, a nuestros padres, la luz del Señor es como si no estuviera en nosotros. Porque estudios atrás dijimos que la luz que era, la luz es la vida. En ella estaba la luz y la luz era Cristo. Y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y entonces la gente, dice la Escritura que Dios nos separó de las tinieblas a su luz. Cuando nosotros venimos ya hablando en términos de iglesia a la luz de Cristo, eso sentir que puede haber en nuestra vida, en nuestros padres, tiene que ser disipado. Porque ahora hemos escogido ser llamados hijos de Dios y nos manda a honrar a los nuestros. Y ahorita estoy hablando en términos terrenales, pero Proverbios nos dice, si nos manda a honrar a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más a nuestro Señor? Dice la palabra, honra a Jehová con todos tus bienes, con la primicia de ellos. Honra al Señor, o sea, al Señor lo tienes que tener respeto, valorarlo, tener en alta estima, porque si nos manda a hacerlo con las personas de términos, ¿verdad?, humanos, cuanto más con Él. Nosotros oramos y decimos, Señor, a ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos citar un montón de partes de la Biblia donde nos mandan a honrar al Señor. Pero ¿cómo podemos honrar al que no vemos si al que vemos no le damos la honra? Si a las personas que tenemos muchas veces no le valoramos. Y ahora estoy hablando de nosotros como hijos, pero también dice hijos, ¿verdad? O digo padres a los hijos. Ahorita estamos hablando en términos de hijo. Como hijos no logramos valorar a los padres, porque pensamos que el respeto se pierde hasta que ya me salí yo de la casa. Y no es así. Es en todo momento. Levítico 29, ¿quién la buscó por allí? ¿Qué dice, hermano? A ver. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Amén. Entonces, ¿por qué cito todo esto? Porque en la antigüedad era un pecado muy grande y al día de hoy sigue siendo una falta muy grande delante de Dios. Pero la mayoría de los cristianos que ya conocemos un poco de la Biblia, siempre catalogamos el pecado y la gente que se va al infierno como la gente que está adulterando, el fornicario, el idólatra. Pero el apóstol Pablo abordaba las cosas que pasaban dentro de la iglesia, que también para Dios estaban mal vistas.
Porque aquella gente lo hacía o lo hacíamos en algún tiempo quizá por ignorancia, algunos por convicción, pero la mayor parte porque no conoce lo que la iglesia ya conoce. Entonces, la categoría de pecado grave que la iglesia ve como grave, delante de los ojos de Dios, hermanos, es más o es peor mal lo que el mismo ya cristiano convertido no ejecuta que lo que aquellas personas no hacen. Primera de Timoteo lo explica de una manera distinta, porque a lo mejor me enredé yo mismo. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5:8. Bueno, quizá le podamos leer un poquito más arriba, pero Primera de Timoteo. Está rota mi página de esta, pero voy a leer desde el 3 porque el 1 y el 2 están. A ver. Primera de Timoteo 5. Dice, no reprendas al anciano, dice, deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a las hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Fíjense, a recompensar a sus padres. Mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que seas irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice, porque si alguno no provee y mayormente para su casa, Dios lo cataloga que es peor que un incrédulo. Y no estoy hablando de proveer que usted lleve la despensa. Estamos hablando de lo que Efesios aborda, la unidad y el amor. Por eso les decía yo que las relaciones familiares son de vital importancia para que nosotros no seamos peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque se vitupera el nombre de Cristo dentro de la misma iglesia. La mamá quiere que la hija venga a la iglesia y dice, mamá, yo que voy a la iglesia, si aquí están los gritos, si me regaña, pero vaya con los hermanos, y le tiene paciencia a todos. Eso es la respuesta de una hija inconversa ante una mamá convertida. Y viceversa. Una hija convertida con una mamá inconversa y quiere que el hijo venga o la hija venga, y el hijo ve y dice, mamá, se la pasa en la iglesia. Un matrimonio, inclusive aunque los dos estén dentro de la iglesia, el primer testimonio que se aborda, la primera relación, es la nuestra. Yo le digo, es que así en la iglesia tiene paciencia, pero a mí no me tolera. Es que a todos, con todos quieres hablar, pero yo hablo contigo y no me escuchas. ¿Por qué? Porque es donde el diablo va a empezar a trabajar, a poner su semilla. ¿Para qué? Para que se destruya. Dice la Escritura, lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Cómo lo separa el hombre? A través de nuestro testimonio. Por eso dice, si alguno que provee, no provee primeramente para lo de su casa, es considerado como un incrédulo, porque se niega la fe. La mayoría de nosotros como cristianos pensamos que el ser cristiano es venir a la iglesia. Pero quiero decirles que si ahorita yo invito a la gente allá afuera, se van a sentar aquí igual que ustedes. Lo que nos diferencia de las personas tiene que ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Hay mucha gente a esta misma hora sentada en el grupo de Alcohólicos Anónimos, en una iglesia católica, con los mormones, con los testigos, y todos piensan que son diferentes, pero siempre decimos, Jesús no es religión, es un cambio de vida. Él hace lo que no es como si fuera. Entonces, la diferencia que el apóstol Pablo quería que la iglesia de Éfeso entendiera era esa, que primero tenía que nacer
en su casa para poder después ponerla por obra dentro de toda la comunidad. Proveer para su casa. Si usted quiere que haya amor, primero provee amor a los suyos para que el amor de Cristo se vea manifiesto. Y es así donde la fe se va a ver reflejada en un matrimonio, en una buena familia que siempre esté. Pero mientras tanto, no es así. Por eso la Biblia exhorta y castiga de manera severa en la antigüedad cuando se deshonraba a un padre. Y entonces les decía yo, hoy nosotros decimos, sí hermano, pero yo quiero a mi mamá, yo quiero. No solamente es querer, es más allá de lo que Dios nos pide. Vamos a leer algunas citas en Proverbios. Creo que es Proverbios 19. A ver, vamos a buscar Proverbios 19. En el versículo 26 dice así: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cuando nosotros, voy a llamarle así, cuando nosotros somos buenos hijos, ¿cómo nos sentimos los que somos padres? Siempre tenemos hijos que a lo mejor nos causan problemas, pero no dejan de ser nuestros hijos. Pero a veces tenemos hijos que no nos causan problemas, y es para nosotros, hermanos, una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros en la relación que debemos de tener de padres-hijos, tenemos que tener bien inculcado lo que Dios quiere. Y es aquí donde caemos ahora en los padres. Porque ahorita usted a lo mejor está grabando el audio y se la va a mandar a su hija. ¿Ya viste? Me tienes que honrar. El hermano lo dijo, por tu culpa nos está yendo mal. No, estoy hablando de que el honrar es tener en alto, no tenerlo como alguien común. Porque los padres, yo ahora que soy padre veo y hago muchos sacrificios por mis hijos. Muchas veces no duermo, otras veces sí duermo, otras veces tengo que pagar algo cuando yo me quería quizá comprar algo. Entonces, sé que hago sacrificios que cuando yo era hijo no veía. Y que ahora puedo valorar más lo que mis padres me dieron. Porque sé que les costaba trabajo. Que no era como yo pensaba, que había para esto y querías esto. Porque uno como niño vas a un lado y papá, cómprame esto. Y papá, ahora cómprame esto y cómprame. Pensamos que lo hay. Y no valoramos que detrás de todo lo que hoy yo estoy recibiendo hay un sacrificio, ¿verdad? Que con anterioridad el Padre hizo. Esa misma relación que Dios plasma hoy en nosotros fue lo que Dios hizo. Hoy nosotros no valoramos al Señor y nada más le pedimos, sin saber que hubo un sacrificio anteriormente para que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de pedirle a Él. Pero la mayoría de nosotros pedimos cosas terrenales y no cosas espirituales. Por eso el Señor dice, buscar. Amén. Dice que nosotros, como padres, no tenemos que exasperar a nuestros hijos, ni provocáis a ira, ni desalentarlos, sino al contrario, criarlos, amonestarlos y disciplinarlos, porque eso es lo correcto delante de Dios. Pero, ¿cómo nosotros, para empezar, vamos a desalentar a nuestros hijos o a provocarlos a ira? Porque
A veces como padres, nosotros hermanos, ¿verdad? Tenemos un sobrecuidado, por ejemplo, de nuestros hijos. Ese podría ser uno. La sobreprotección a veces que tenemos sobre nuestros hijos. La ausencia que tenemos sobre vuestros hijos. El favoritismo que puede haber sobre un hijo. O a lo mejor el desánimo que provocamos. ¿Por qué? Porque a veces el niño quiere hacer algo y le no, eso tú no lo sabes hacer. La ausencia porque la mayoría de los padres hoy trabajan para darle todo a sus hijos, al final de cuentas no dándole nada a ellos. El favoritismo porque hasta en la Biblia hubo favoritismo sobre un hijo. Rebeca, ¿quién amaba? A Jacob. Le decía, hijo, ve y prepárale esto y guiso a tu papá y ponte esto y yo, cualquier cosa que la maldición sea sobre mí. La sobreprotección de que a veces no queremos que les pase nada, que no les digan nada, que no. Entonces, todo ese movimiento que hoy se mueve en este siglo, ¿verdad? Sobre los pequeños y sobre querer darle todo a nuestros hijos de manera terrenal, lo único que está creando es que nosotros no instruyamos a nuestros hijos en las cosas de Dios. Les decía yo la semana pasada, ¿de qué serviría, hermanos, o qué le iba a pasar a su hijo si reprobara matemáticas? Pues iba a ser un burrito en matemáticas, si usted quiere. Iba a dar mal el cambio, no sé, iba a ir aprendiendo. Pero yo conozco gente que al día de hoy no estudió ni primaria y ellos ahí siguen. Lo que quiero decir es que encontraron trabajo, empleo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo que quiero decir es esto, transmitir, que si mi hijo está mal en matemáticas, yo dedico 7 horas a la semana para que aprenda matemáticas. Le digo, tienes que aprender matemáticas, aunque llore, me conteste, me diga que soy malo, que yo como papá le digo, tienes que aprender. ¿Por qué? Porque yo en la escuela espero que a él le den una calificación que apruebe, para que delante de la sociedad puedan ver que mi hijo sabe matemáticas. Pero eso es delante de la sociedad. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, ya dentro del ámbito cristiano, no podemos corregirlos? No nosotros, vamos a llamar así, invertimos también mucho tiempo de nuestra vida para que delante del Creador sea aprobada nuestra responsabilidad como padres. Sino que decimos, bueno, haz lo que quieras. O como padres, si un hijo está llorando, ¿qué hacemos? Ya cállate, ahí está el celular. ¿Y qué hace el niño? Ahora él sabe que con el celular consigue, o con llorar consigue que nosotros le demos lo que él quiere. No estoy diciendo que tampoco ya se lo preste, no voy a decir, ya veas hermano, mi hijo, no. Estoy diciendo que nosotros lograríamos más invirtiendo más tiempo enseñándole cosas de Dios para ser aprobados. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero nos duele instruirlos, nos duele corregirlos. Porque vean esa pequeñita, me llena de besos todos los días, pero también llora y a veces se revuelca ahí. Y le digo a Citlali, no la peles, y no la peles. Y es que mira la pobrecita que... Yo estoy en una etapa de mi vida donde esto que hablo tengo que emplearlo en mis hijos. Porque el día de mañana ellos tienen que ser un reflejo de lo que yo les di. O sea, no es porque mi papá es pastor, yo tengo que ser pastor a fuerzas, no es así. Y como yo soy predicador, Samuel tiene que predicar porque yo predico, no. Es como si el papá del hermano Noé, si fuera doctor, pues ya el hermano puede operar porque su papá es doctor. Si alguien está enfermo, él puede recetar porque su papá es doctor, entonces él debe de saber qué recetar. La gente a veces lo ve así, pero no es así, es lo que nosotros empleamos para el crecimiento espiritual
de nuestra familia. Yo ahora estoy hablando de mis hijos, porque son pequeños, pero también los grandes, porque es ahí donde se basa la honra. En Mateo 5, en Mateo 15, Mateo 15 hablaba Mateo 15 en el versículo 5. Mateo 15, 5. Fíjense lo que hacían los fariseos. 15, 5 y 6. Dice así. Bueno, voy a leer desde el 3. Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí lo voy a dejar. Los discípulos, los fariseos, perdón, en el tiempo pasado, le habían dicho al pueblo que ya no era tan importante honrar a sus padres, ayudándolos financieramente, si ellos disponían que el dinero que tenían para sus padres dijeran, mi ofrenda es para Dios, y le entregaran eso a los fariseos. Y el Señor les dijo, ustedes están enseñando como mandamientos de hombres, porque están rompiendo lo que yo dije. Honra a tu padre. Por eso es aquí importante donde yo les diga, o sea, el hecho de que usted venga a la iglesia, pero traiga algo contra su mamá, es de vital cuidado delante de Dios. Porque el Señor dice, hey, yo te estoy mandando algo más importante. Fíjense, Dios le dice, yo prefiero que honres a tu padre a que vengas y me des aquí un dinero con un corazón vacío. Porque, hermanos, acuérdense que el valor de la vida cristiana no es el mejor carro o el hermano que le vaya bien. No es cierto, porque eso es de Dios. Y Dios nos puede dar abundancia, pero también nos puede poner a prueba, porque todo es de Él. Sino el valor de lo que haya, de que podamos ser impactados por la palabra del Señor en nuestro corazón. Por eso se decía, ese pueblo me honra. Fíjense, vuelvo a usar la palabra, me honra de labios, pero su corazón está lejos. O sea, el valor de ellos simplemente es de aquí, artificial. Dios estaba buscando algo más que honra. Hoy, yo les puedo asegurar que muchas personas de las que están en asilos no quisieran estar ahí. Pero a lo mejor su hijo es el abogado más prestigiado o el doctor más reconocido. Y la mamá, miren, no tenga. ¿Saben por qué? Porque ella está expresando su amor de madre o de padre. No quiere decir que esté mala mamá, quiere decir que el deber de hijo está errado. ¿Y por qué? Por este versículo 2 que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen. Esa es la promesa. Es como que, hermanos, la recompensa de tú darle el valor a tu papá y a tu madre de lo que merecen. Y para empezar, ellos merecen tu amor, tu respeto, tu estima sobre todas las cosas. Ese problemita se presentaba grandemente en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento cuando Jesús caminó y en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo escribió y sigue presente hoy en nuestros días. Porque he hablado terrenalmente en la relación familiar, pero eso mismo que hacemos en la relación familiar lo hacemos en nuestra vida espiritual para con Dios. La pregunta es, ¿qué le damos nosotros a Dios que nada más le pedimos? Fíjense lo que dice la Biblia, es mejor que
Es mejor dar que recibir. El Señor lo dice en distintas maneras. Es mejor lo que tú das que lo que tú recibes. Tú dalo. Dice, no des por necesidad ni con pesar. Dice, tú da de conforme dispusiste en tu corazón, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros le ponemos cantidad, a lo mejor le ponemos una pensión a nuestros papás, a nuestros hijos, pero eso no es la esencia de un cristiano. La esencia de un cristiano, hermanos, en el Nuevo Testamento era darlo todo lo que tenía por amor. Por eso la iglesia de Antioquía dice que nadie decía ser suyo lo que tenía, porque lo vendían y lo repartían a todos conforme a la necesidad que cada quien presentara. Entonces, ese valor de la honra y de la instrucción de los hijos es importante porque se está perdiendo. Vamos a leer Colosenses 3, Proverbios 13, porque ya se está yendo la hora. No me gusta que se vaya la hora tan rápido. Proverbios 13, 24. A ver, Proverbios 13, 24. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué dice, hermano? A ver, hermana Leti, Norma Leticia, ¿la tiene ahí? A ver, fuerte, Proverbios 13, 24. La palabra de Dios, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? Aborrece. Aborrece más el que lo castiga, ¿o lo qué? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Más el que lo ama desde temprano lo corrige.